Hermanos, hermanas, amigos, familia, todos quienes nos siguen y nos acompañan un domingo más en este culto online y que llevamos a cabo cada semana, semana tras semana, por más de un año, siendo esta iglesia, como decimos, esta iglesia en las casas para compartir y llegar hasta usted. Nos encontramos en este tiempo de invierno, primer domingo de esta segunda mitad del año, y es un tiempo donde seguimos fortaleciéndonos, alentándonos y animándonos para que durante este tiempo que no nos vemos en el templo, cada uno esté fortalecido, podamos, hermanos, seguir aprendiendo y entendiendo las cosas que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Espero que usted esté bien. Seguimos orando como iglesia, seguimos intercediendo por aquellos que más necesitan. Así que vamos a estar comenzando y nos estamos encomendando en las manos del Señor para esta segunda mitad del año, este año 2021, donde confiamos que Él nos sigue cuidando y nos sigue ayudando. Saludos, hermanos, saludos, hermanas. Espero que usted esté bien ahí en casita, y si nos está viendo de manera en directo, como decimos, en vivo, muy bien, y aquellos también que nos verán en los próximos días, próximas horas, esta transmisión que siempre queda allí en nuestra red social, como es el canal de YouTube de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de la Florida. Bien, estimados hermanos, vamos entonces a un momento de reflexión en la palabra del Señor. Quiero que ustedes también me ayuden ahí y sigan conmigo lo que va a ser y será la transmisión de esta reflexión, en lo que vamos a compartir entonces en adelante. Oramos al Señor. Quiero orar, ayúdenme, acompáñenme, oremos al Señor porque Él sea en todo lo que compartimos. Señor, te damos las gracias por este momento que tenemos para estar juntos como hermanos, ayudándonos, alentándonos y acompañándonos en medio de lo que estamos viviendo actualmente. La gloria es para ti y este momento sigue estando en tus manos ante ti para que tu nombre sea glorificado como tú nos quieras hablar. Háblanos, Señor, ayúdanos a reflexionar, toca nuestro entendimiento, enséñanos tú, Señor. Tú eres el Maestro, tú eres nuestro Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, muchas gracias por estar allí. Quiero llevarles, estimados hermanos, a pensar en lo siguiente en un relato que aparece en Números 13 y 14. ¿Por qué es que pasa esto que está relatado en Números capítulo 13, versículo 14? Contextualicémonos primero. ¿Qué significa? Veamos qué está ocurriendo en la historia, en este caso la historia del pueblo hebreo, la historia del denominado pueblo de Israel. Después de más de 400 años de esclavitud en Egipto, recuerden ustedes que llegaron allá a Egipto por José, que fue en su tiempo gobernador de la tierra de Egipto, y trajo a su familia para ser librados del hambre, y cuando se quedaron a vivir en Egipto, se multiplicaron, se convirtieron en un gran pueblo, pero vino una opresión por temor a que este gran pueblo un día se pudiese tomar la nación entera. Y por lo tanto vivieron esclavos por más de 400 años, clamaron a Dios, Dios les envió un libertador, este es Moisés, fueron sacados de la tierra de Egipto con mucha dificultad, pero salieron finalmente y ahora los encontramos cruzando el desierto del Sinaí, parte de este territorio, para llegar a esa tierra prometida donde está hoy día ubicado justamente el país de Israel, en ese sector. Allí tenían que llegar. Era un viaje de unas cuantas semanas, unos cuantos meses, pero finalmente les tomó 40 años desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, a esta Canaán. Ahora, en el camino, hermanos, después de haber recibido las leyes en el monte Sinaí, y antes de ya emprender el viaje directamente a esta tierra, un día, y por eso entramos al libro de Números, que el libro de Números es el libro que nos va detallando, nos va relatando los acontecimientos que van ocurriendo en este caminar, en este andar. Y en este proceso, en este tiempo, el capítulo 13 de Números, abra usted por favor su Biblia conmigo, allí búsquela en su Biblia, en su celular, capítulo 13 de Números. El Señor en ese momento le dice a Moisés lo siguiente: quiero que envíes a alguno de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. Así que de cada tribu vas a tomar entonces a un hombre, a un líder que represente a cada una de las
12 tribus que conformaban este pueblo hebreo. 12 tribus, 12 grupos. Un líder, un representante, y entonces van a adelantarse y van a ir a reconocer, a explorar la tierra, se van a tomar el tiempo y van a traer algo de esa tierra que muestre cómo es esa tierra que Dios les había prometido, ¿ya? Miren lo que permite Dios que se haga. No los lleva así nada más, sino que les dice que alguien vaya y traiga un informe y reconozca, mire, observa, vuelvan, entonces puedan informar de qué se trata esta tierra. Bueno, en los versículos siguientes, en el capítulo 13 de Números, está el detalle de quiénes fueron. Entre ellos está Josué y también está Caleb. Ahí los pueden ustedes ver. Y ellos recorrieron entonces la tierra, dice el versículo 17, suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país, fíjense cómo son los habitantes, aquí están las indicaciones, cómo son ellos, si son fuertes, son débiles, si son muchos, si son pocos. Les dice Dios a este equipo, a este grupo, y Moisés les transmite el mensaje. Verso 19, averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, los cuales, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas, examinen el terreno, vean si es fértil o es estéril, ¿ya? O si tiene árboles o no. Adelante, traigan muchos frutos del país. Son las indicaciones. Esta era la temporada en que maduran las primeras uvas. Así que en esa época, estos hombres, que a veces han sido llamados como espías, pero eran los exploradores, que tenían la misión de ir a reconocer esta tierra, adelantarse, internarse entre las montañas, en el desierto, y llegar donde el pueblo hebreo posteriormente tenían que arribar allí. Y así ocurre, hermanos. Exploran la tierra prometida, y ustedes están viendo algunas imágenes de lo que probablemente pudo haber sido este escenario, este momento. Los 12 hombres, dice el versículo 21, se fueron a explorar la tierra desde el desierto, y ahí están las ubicaciones, ¿ya? Y cuando llegaron al valle de Arroyo Escol, verso 23, cortaron, ¿qué cosa? Dice que cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uva, y entre dos lo llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas, cortaron higos por el racimo que estos israelitas cortaron. A ese lugar se le llamó el Valle de Escol. Así que terminaron. Esto les tomó, ¿cuánto tiempo? ¿Un día? ¿2 días? ¿Cuánto cree usted que cuánto tiempo les tomó cumplir con esta misión? El verso 25 tiene la respuesta. ¿Cuántos días les tomó? ¿Cuántos días les tomó? Una pregunta para ustedes. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Hermanos, ya, pero aquí viene lo relevante y en lo que me quiero detener para que reflexionemos juntos esta mañana. Son casi las 12 del día, 10 para las 12 del día, así que tenemos tiempo para reflexionar y alimentar nuestro espíritu, sacar nuestras conclusiones sobre lo que estamos compartiendo esta mañana. Ahora viene, diríamos, entre comillas, donde se resuelven las cosas en adelante. Llega un momento, hermanos, en que todo se define en un instante o momentos de nuestra vida. Hay momentos que son claves. Hay momentos en que se define lo que será nuestro futuro de ahí para adelante. Si tomamos correctas decisiones, si tomamos las cosas como debemos tomarlas, si las miramos como debemos mirarlas, eso irá definiendo qué pasará con nosotros. Pero si nos equivocamos en esos momentos claves de nuestra vida, hay lo que pueda venir por delante. Y así ha pasado con muchas historias, muchas personas que lamentan que en ese momento crucial y clave no supieron ver, no supieron discernir, no supieron entender. Bueno, creo que todos tenemos algo que lamentar. A veces nuestro pasado nos habla de eso, de lecciones que hemos tenido que aprender, lecciones que han sido difíciles, que han sido duras, pero que han sido necesarias y nos han ayudado a entender. ¿Por qué lo digo? Porque aquí viene lo que sucede a continuación y usted también debe conocer la historia. Dice adelante en el versículo capítulo 13, ojo, estamos en capítulo 13 del libro de Números, dice más adelante que volvieron, verso 26, volvieron de Cades o a Cades, donde estaban entonces ubicados el pueblo hebreo, y le presentaron a todos ellos un informe. Estaban todos expectantes. Ahora viene, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que encontraron? Me imagino que se convocó toda la asamblea del pueblo hebreo para recibir a estos 12 hombres de 40 días que no los veían, traían un informe y traían frutos de aquella tierra.
y le mostraron los frutos de esa tierra. Y este es el informe. Está en el versículo 27, por favor, búsquelo, léalo. Ahí está el informe, ahí está lo que ellos cuentan y comparten. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, dicen ellos, pero el pueblo que allí habita es poderoso, ¿ya? Y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí, enemigos, pueblos grandes. Los amalecitas estaban y habitan allí el Negev, los hititas, los jebuseos, amorreos, viven en la montaña, los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. O sea, estos pueblos están esparcidos, repartidos por todos lados, de alguna manera están diciendo, no hay un lugar desocupado, no hay un lugar para habitar, porque todo lugar está entonces habitado. Mientras ellos informaban, aunque mostraban los frutos que traían, sin embargo, más importante que los frutos que evidenciaban que esta tierra era una buena tierra, ellos ponen la mirada en todos los pueblos enemigos grandes y poderosos y que están esparcidos por todo rincón de aquella zona como un impedimento para poder entonces acercarse, aproximarse y conquistar entonces esa tierra. En vez de mirar la riqueza del fruto de la tierra, miran el poderío de todos estos pueblos que habitan entonces allí. Era tanto el informe, era tan pesimista el informe que Caleb, aparece en el versículo 30, hizo callar al pueblo, los hace callar ante Moisés para ahora él intervenir. Caleb, ¿quién era? Era uno de estos 12 que se habían aproximado a explorar la tierra prometida. Y dice él, subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro en que podemos hacerlo. ¿Por qué es que los otros, digamos los otros 10, porque Josué y Caleb dan un informe y tienen una postura distinta? ¿Por qué estos dos, Josué y Caleb, a diferencia de estos 10, tienen otra mirada? Nosotros podremos hacerlo, dice el verso 30. Pero los que habían ido con él respondieron, le atacan, le confrontan y le dicen, no podemos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. ¿Y qué más decían? La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, son enormes. Miren cómo termina el verso 33. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, así nos veían ellos a nosotros. Y ahí termina el capítulo 13 del libro de Números. Pero esta serie, este episodio, este escenario no termina allí. Dejémoslos ahí por un momento. Exploran la tierra por 40 días, vienen a compartir un informe, unos dicen una cosa, pero Caleb interviene diciendo otra, los 10 se van en contra de Caleb para hacer tapar lo que Caleb decía, nosotros podremos conquistarlo, así que tengamos confianza. Por eso que, hermanos, frente a eso, me pregunto por qué. Me pregunto por qué, y me hago al menos 3 preguntas, y por favor, usted también hágase allí en casa sus propias preguntas. Y una de ellas podría ser, ¿por qué nos atemorizamos y queremos retroceder? Porque hay momentos en la vida, estando frente a grandes desafíos, se nos viene el temor encima y ante el temor preferimos quedarnos donde estamos mejor y no hacer ningún cambio, retroceder y quedarnos tal cual es, porque cuando quisimos hacer un cambio, quisimos dar el paso, vimos todo lo que eso significaba pagar, todo lo que eso significaba hacer, las cosas que significaba dejar, y al final nos quedamos, muchos se quedan donde están sin siquiera hacer un cambio. ¿Por qué? ¿Por qué esto le pasa a muchas personas en el día de hoy? ¿Por qué a estos 10 hombres, de los 12, estos 10, dicen no? De alguna manera están diciendo, quedémonos a vivir en el desierto, no avancemos. Si avanzamos, vamos a morir en manos de todos estos pueblos enemigos, así que retrocedamos. Ya no nos conviene avanzar después de lo que acabamos de ver. Hermanos, otra pregunta. Algunos ven las cosas, ¿por qué algunos ven las cosas de manera positiva? ¿Por qué es que Caleb, y también después aparece Josué, por qué ellos ven las cosas de una manera muy distinta y diría acá, como dice acá, de manera positiva? ¿Por qué hay personas que ven las cosas con otros ojos? ¿Por qué hay personas que dicen sí se puede? Como ellos dicen o como Caleb dice,
Acá subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Porque hay personas que tienen fuertes convicciones, porque hay personas que no dudan, porque hay personas que se atreven, porque hay personas que confían que ocurrirá, que sucederá, que las puertas se abrirán, aunque estén cerradas y las circunstancias sean difíciles. Hermano, ¿a cuál grupo usted pertenece? ¿A cuál grupo yo pertenezco? En medio de estas dos preguntas que ya llevamos. Y la última pregunta que me hago al respecto, ¿qué les falta a quienes les cuesta trabajo creer? ¿O qué les falta a aquellos 10 allí en el desierto que traen el informe? ¿Qué les falta a esos 10? ¿Qué les faltó a esos 10 que les costó trabajo creer? ¿Qué es lo que tenía Caleb de diferente y Josué de diferente que dicen, sí, los podremos vencer, avancemos? ¿Qué tenían ellos que los otros 10 no tenían? ¿Qué tienen? ¿Qué les falta a los 10 de tal manera que dan este informe negativo, pesimista, que no se va a poder? ¿Y qué tiene este Josué y Caleb que le hace posible creer, confiar, estar seguro? Estimados hermanos, esta pregunta o estas preguntas es la que quiero tratar de responder en esta reflexión. ¿Les parece que respondamos estas preguntas? ¿Les parece que nos aproximemos? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Coméntenlo ahí en familia. Piénsenlo ustedes en lo interno, en lo personal. ¿Cuál sería la respuesta a estas preguntas? Miren, creo que la respuesta podría ser la que a continuación vamos a ver, y es por eso que he titulado esta reflexión Cuando una vida está centrada en Dios. No es un gran título ni un gran descubrimiento, pero a veces las cosas más sencillas, más simples, sabidas por todos, son las más importantes y son las que a veces olvidamos. Es por eso que quiero pensar también en ese Salmo capítulo 20, verso 7. Decía en aquel entonces el escritor de este salmo, estos confían en carros, estos confían en caballos, ¿ya? Confían en la fuerza bruta, en el ejército, en el armamento, en la destreza militar para vencer a los pueblos y a los enemigos cuando te quieren conquistar. Y el escritor decía, más nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Mientras estos confían en caballos, en carros, en armamento, nosotros confiamos en el Señor. Entonces, creemos que la diferencia entre los que están atemorizados y creen que no se puede, y entre los que sí creen que se puede conquistar y se puede lograr, es una vida centrada en Dios. O sea, la clave está a dónde estoy mirando. ¿Y a quién estoy mirando? ¿Y en quién estoy creyendo? ¿Y en quién estoy confiando? De alguna manera, este relato que estamos revisando hoy día nos lleva a eso. Por lo tanto, en el mundo y en la vida y en el mundo cristiano también hay vidas distintas. Y por lo tanto quiero compartirles lo que significaría que una vida esté centrada en uno mismo. Cuando uno se mira a sí mismo, mira su vida, está centrado mirándose a sí mismo todo el tiempo, generalmente las características podrían ser las siguientes. Es una vida enfocada en uno mismo, es orgulloso de uno mismo y también de sus logros, siempre están allí presentes sus logros y habla de ellos, de sus conquistas y de su currículum. Siempre está allí. El que tiene una vida centrada en uno mismo es una persona, por lo tanto, arrogante, aunque no lo demuestre tanto, pero en el interno hay rasgos de arrogancia. Es alguien que depende de uno mismo y de sus capacidades para enfrentar alguna tarea. Siempre sus capacidades, siempre lo que ha sabido lograr, siempre lo que ha sabido conquistar y hasta dónde ha llegado ha sido por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mi tenacidad. Y siempre está pensando en sus capacidades para lograr las cosas. Alguien que tiene una vida centrada en uno mismo siempre se afirma en su propio ego, está procurando agradar al mundo entero, ¿ya? Siempre pensando y preocupado de lo que los demás opinan de sí mismos, de las opiniones que dan acerca de sí mismos, de las opiniones acerca de su trabajo, de sus logros. Siempre está preocupado y le molesta cuando alguien tiene una actitud que no está afín a lo que él hace o a sus logros. Es alguien que mirando las circunstancias, está siempre mirando las circunstancias desde una perspectiva también humana. Y esto es lo que les pasa a estos espías, a estos 10 hombres. Miran las circunstancias, miran esta situación
den una perspectiva humana. Toman la calculadora y dicen, nosotros somos tantos, nosotros no somos hombres de guerra, estos sí lo son, ¿cuándo los vamos a sacar? O sea, las probabilidades humanas, desde la razón humana para enfrentar una situación, es alguien que tiene una vida centrada en uno mismo. Mientras voy a ir compartiendo, hermano, ¿cómo te defines tú? ¿Cómo me defino yo? ¿Tengo mi vida centrada en mí mismo, en algún aspecto de los puntos que están apareciendo allí? ¿Es una vida egoísta? ¿Es una vida ordinaria que no hace nada especial porque está allí siempre? Hermanos, ¿tendremos todo lo que está acá o solamente algún aspecto? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice el Espíritu Santo sobre alguno de los puntos que está acá? Si es así, si nos identificamos, si se nos ha dado alguno de estos puntos, vamos tomando entonces acciones para cambiar y no tener nuestra vida centrada en uno mismo. Porque a diferencia de ello, una vida centrada en Dios, podríamos decir que es alguien que tiene, hermanos, las siguientes características. ¿Cómo cuáles? Alguien que tiene su confianza en Dios. No confío en mí mismo, mi confianza está puesta en el Señor. Él es poderoso y hará mucho más de lo que yo soy capaz de hacer, por supuesto. A alguien que, dependiendo de Dios y de su poder y provisión, todo lo que venga, Dios proveerá. ¿Cómo será? ¿De dónde saldrán los recursos? No sé, pero si Dios me está llamando, dependo de Él, dependo de su poder y dependo de la capacidad infinita que tiene Él de proveer. Es una vida enfocada en Dios y en su obrar, en su acción. ¿Ya? No pensamos en lo que yo soy capaz de hacer. Es humilde ante Dios, por lo tanto reconocemos que Él es Dios fuerte y poderoso. No puedo anteponerme ante Él. Es alguien que se niega a sí mismo, especialmente las debilidades, o tal vez esos logros, ese currículum, como decía en algún minuto, esos aplausos que uno pudo haber recibido en algún, lo dejamos a un lado, porque aquí no se trata de uno, se trata de lo que Dios entonces puede hacer. Es alguien que está buscando primero el reino de Dios y su justicia por encima de mis planes personales, de mis metas personales. Como lo comentábamos cuando hace algunas semanas, no se trata de hacer la pregunta ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No es la pregunta correcta, porque las preguntas o las malas preguntas nos llevan a respuestas incorrectas. Pero la pregunta correcta, ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y cuando descubro, Dios me muestra cuál es su voluntad, me uno a Él, a lo que Él está haciendo. No tengo que pensar qué me gustaría hacer para Dios o cómo me gustaría servirle a Dios. No tengo que sentarme a poner en una hoja, a mí me gustaría servir a Dios yendo a este lugar, haciendo estas cosas, ayudando acá, compartir. No, no se trata de pensar en eso, en lo que yo quiero, cómo lo quiero entonces hacer. Se trata de preguntarle a Dios, Señor, ¿dónde tú estás trabajando? Y unirme a Él, a lo que Él está haciendo. Por lo tanto, así uno busca primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Es alguien que está buscando la perspectiva de Dios en toda situación. Y aquí tenemos una situación en el desierto. Se exploró una tierra llena de pueblos, rica en alimentos, rica en frutos, pero llena de pueblos. Es una situación. Y cuando se nos presenta una situación, podemos ver las cosas desde el punto de vista humano, de la razón humana, que puede ser muy bueno, muy aceptable, muy lícito, pero podemos ver también las cosas desde la perspectiva de Dios. Y caramba que las cosas cambian. Pero el hombre natural que no conoce a Dios, esto no lo entiende, no nos cabe en la cabeza. Pero el que es hijo de Dios, el que es creyente, el que ha decidido creer en Dios, tiene que ver toda situación, como esta situación, la de la actual pandemia, desde la perspectiva de Dios. Y eso le faltó a estos 10 hombres, ver las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Y qué había dicho Dios? Dios había dicho, les daré una tierra que fluye leche y miel. Una promesa. Y Dios es fiel para cumplir sus promesas, aunque alrededor todo sea adverso, todo sea difícil y uno se pregunte cómo. Hermano, si es lo mismo cuando se enfrenta el pueblo hebreo con Moisés ante el Mar Rojo y por atrás viene el ejército egipcio con la intención de matarlos o devolverlos a la tierra a su esclavitud. ¿De dónde y cómo vamos a salir de aquí? Pero cuando uno toma las cosas desde la perspectiva de Dios, espera lo sobrenatural, espera el milagro, espera la respuesta, la cual va a venir de una manera que jamás me lo había
imaginado. Ese es aquel que tiene una vida centrada en Dios, una vida íntegra, por otro lado, apartándose de todo lo que pudiese contaminar o ser sucio, o falta de probidad o de honestidad en la vida de uno. Hermanos, hermanas, ¿dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde tiene usted su vida? ¿Centrada en uno mismo? ¿Lleno, tan lleno de uno mismo que somos incapaces de ver desde lo que Dios puede hacer? ¿O estamos viviendo hoy día una vida centrada en Dios? ¿Cómo deja que su mente actúe? ¿Bloquea su mente y no deja que su mente le gane esta batalla para llevarle a pensar en usted mismo? ¿Es capaz de vencer esta batalla para poner y posicionar su vida siempre centrada en Dios? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Dónde usted está? ¿Dónde yo estoy en estos momentos? Una vida centrada en Dios nos permite estar juntos. Por eso, gracias, hermano, porque usted está aquí siguiendo este culto o en alguna de las reuniones dentro de la semana. Todos los que tenemos nuestra vida centrada en Dios, tenemos que entender que en medio de esta crisis tenemos que estar juntos, acompañarnos, edificarnos y alentarnos los unos a los otros. Avancemos. ¿Hay algunos ejemplos de esto? Sí, la Biblia es un libro, un texto muy rico en acontecimientos, en hechos, en ejemplos que van reforzando estas y otras ideas. Y ejemplos de esto, claro que tenemos. Vidas centradas en uno mismo o vidas centradas en Dios, es la pregunta. Por ejemplo, el caso de Adán y Eva. Tenían una misión, tenían una tarea. Los puso Dios ahí en el huerto para que lo cultivaran y les dijo: de todos los árboles, de todos los frutos ustedes podrán servirse, pero usted sabe la historia. De solamente de este árbol, de su fruto no podrán comer. Pero vieron que el fruto era agradable a los ojos, era apetitoso. Y en lugar de atender, de escuchar y obedecer la voz de Dios que les decía, no acá, pero sí allá, ellos finalmente decidieron hacer lo que su corazón les dictaba, por lo tanto evidenciando una vida centrada en uno mismo. Eso es lo que hace cuando llegan los momentos de la decisión claves en nuestra vida, se nota ahí en dónde está nuestra vida centrada. Como por ejemplo el caso de José y la esposa de Potifar. ¿Qué cree usted? José, ¿una vida centrada en sí mismo? ¿Una vida centrada en Dios? ¿Cuál es su respuesta? Claro, usted lo dijo, una vida centrada en Dios, porque aunque José tenía la oportunidad de tomar a esa mujer porque nadie estaba en casa y de acostarse con ella porque ella insistía y lo vio atractivo, ¿qué hizo finalmente José? Salió escapando, salió huyendo porque le dijo, ¿cómo podría yo ofender a mi Señor, a mi amo, que me entregó todo menos tú? ¿Y cómo podría ofender a Dios? Una vida, por supuesto, centrada en Dios. ¿Cómo se sabe? Cuando llegan las decisiones. Y ahí descubro en dónde está verdaderamente centrada mi vida. ¿Qué otro caso? El tercer caso, hermanos, que ustedes están viendo ahí en pantalla. Es esta madre, ya, que viene a suplicarle a Jesús y a decirle, Señor, en tu reino te pido un favor. ¿Qué quieres? ¿Qué favor? Ordena que en tu reino este hijo mío se sienta a tu derecha y este otro hijo mío se siente a tu izquierda. ¿Qué creen ustedes? ¿Una vida centrada en Dios o una vida centrada en sí mismo? ¿Qué cree usted? Por supuesto, una vida centrada en uno mismo, buscando privilegio, buscando posición, buscando lugares, buscando puestos, buscando cargos. ¿Quién es esta mujer que no se preocupa de cuáles son los planes que Dios, en dónde está el corazón de Dios? Claramente que no. Y es posible que nos esté pasando a muchos, pensando en mis planes, pensando en lo que yo quiero, más que pensando o más que decirle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Que es la pregunta correcta. Y el otro caso, ¿cuál es el otro caso? El que aparece en cuarto lugar, José de Arimatea. ¿Ha escuchado, ha leído la historia? Ahí aparece en Mateo, aparece en Lucas. Después que Jesús muere, ¿saben lo que hace José de Arimatea, que era miembro del concilio hebreo, concilio judío? Consigue permiso de Herodes para bajar el cuerpo, tomar el cuerpo y darle sepultura. Entrega esa sepultura, ¿ya?, para que el cuerpo de Jesús pueda ser depositado ahí. ¿Es una vida centrada en uno mismo o es una vida centrada en Dios? ¿Qué cree usted? Por supuesto, una vida centrada en Dios, que entendiendo que todo lo que tengo, todas mis posiciones materiales,
todo lo que ha obtenido en la vida no es mío, sino que está puesto para la administración y para los propósitos para todo lo que Dios quiera usar. Así que, hermano, todo lo que tú tienes en tu casa, todo lo que yo tengo en mi casa, todos nuestros bienes materiales, no podemos tomarlos egoístamente, son míos, me costó. No, es para disponerlos al servicio del Señor. Y aquí tenemos un hombre que dispone de este bien material para darle esa sepultura digna de un rey, digna de un hombre justo como Jesús, y allí quedó finalmente el cuerpo de Jesús, sí, por 3 días, no por siempre, por 3 días, pero sirvió entonces al objetivo. Hermanos, y así usted puede ver, por ejemplo, el ejemplo de Ananías y Zafira, y en Hechos capítulo 5, una vida centrada en Dios, una vida centrada en uno mismo. Y así podemos ver el ejemplo de Pedro cuando niega a Jesús allí, cuando le reconocen como uno de los discípulos. Una vida centrada en Dios o una vida centrada en uno mismo. Por lo tanto, tomando este ejemplo, hermano, ahora vayamos a nuestras propias vidas personales. Identifique algún episodio en su vida donde usted puso su vida, su mente y su corazón en Dios en lugar de usted mismo. ¿Puede identificar algún momento donde tomó una decisión y quiso más bien honrar al Señor que honrar sus temores, honrar a otros, sino que honrar al Señor? Usted puede identificar un momento en el que no se arrepiente de la decisión que tomó porque era lo que Dios quería que usted hiciera. Fue en ese momento un Josué y un Caleb que, aunque era el escenario adverso, usted decidió confiar, depender y esperar en la provisión de Dios. O tal vez usted identifica o se acuerda de algún momento donde lamentablemente pusimos nuestra vida centrada en uno mismo y no quisimos dar el paso. Nos quedamos allí. No quisimos decirle que sí a Dios. Pensamos en nuestras capacidades o en aquello que no podemos hacer porque nunca lo hemos hecho. No me pidan que lo haga porque yo nunca lo he hecho. ¿En qué pensamos? Pensamos en nosotros mismos. Ahí está la clave. Si vamos a dar el paso o nos vamos a quedar donde nos estamos actualmente. Ahí está la clave, en confiar o en desconfiar, en tener valor o en tener temor, en saber si mi vida está enfocada en mí mismo o yo estoy poniendo los ojos en Jesús, como dice Hebreo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hermano, haga usted su propia evaluación. Revisemos nuestro corazón. Y si hay alguien acá en esta tarde, ya que son más de las 12 del día, que está necesitando tener un cambio en su vida, porque todo el tiempo mi vida, tu vida estaba centrada en ti mismo, ahora es el momento de dar un paso a un lado y acercarte al Señor, reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, quien vino a darnos vida nueva, la oportunidad de comenzar entonces de nuevo. Volvamos al texto inicial, porque no lo hemos terminado. La exploración de la tierra prometida, ahora el capítulo 13. ¿Qué viene después? Quedamos en que ellos están informando. Los 10 dicen, no es posible, son grandes, no vamos a poder contra ellos. Cuando estábamos al lado de ellos, nosotros parecíamos langostas, ¿ya? Y ellos nos veían de esa manera a cada uno de nosotros, qué pequeños que somos. En cambio, Caleb, Josué están diciendo, sí podremos conquistar la tierra. ¿Saben lo que viene en el capítulo 14? Capítulo a continuación y continuando con la historia. El informe fue tan adverso, tan difícil, parece que más fuerte, que todo el pueblo hebreo comenzó a llorar, comenzó a gritar, comenzó a lamentarse. El capítulo 14, dice que ellos comenzaron a pensar en la posibilidad. ¿Cuál posibilidad? De devolverse a la tierra de Egipto, de devolverse desde donde ellos salieron, de devolverse a ese lugar y de decir, ¿cómo vamos a avanzar y a morir a espada? Mejor volviésemos a Egipto, a la esclavitud, que morir aquí en este desierto. Es más, comienzan a pensar en elegir un líder que los guíe y que los conduzca de regreso allá, a la tierra de la esclavitud, a la tierra de los 400 años libres, exentos o apartados de toda libertad. Y Moisés y Aarón, todos cayeron, los demás rostro en tierra suplicando misericordia. Estimados hermanos, para resumir la historia en el capítulo 14 de Números, resulta que Dios sentenció que por cada día que estos hombres, 12 hombres, estuvieran explorando la tierra,
que son 40 días, por cada día un año, por cada día un año. Por ahí están los 40 años de peregrinaje, de caminar y de andar y de recorrer este camino que duraba pocos meses, 40 años, donde en esos 40 años murieron y cayeron en el desierto todos los que tenían sobre 20 años, y entró a esta tierra entonces Josué y Caleb. Bueno, ahí usted lea entonces la historia. Entonces, hermanos, esta historia la quiero tomar hoy día para llevarnos a pensar en lo importante, significativo, elemental, fundamental que significa centrar nuestra vida en Dios, no en cualquier momento, aunque sí es cierto, pero puntualmente, particularmente en esos momentos claves en donde viene la oportunidad de tomar una decisión. Nuestras decisiones van a estar condicionadas en cuanto a lo correcto e incorrecto si nuestra vida está centrada en Dios o no está centrada en Él. Es importantísimo, hermanos y hermanas, Iglesia de la Florida, que en este tiempo donde estamos cada uno en nuestras casas y hogares, podamos seguir cultivando nuestra comunión, nuestra profundidad y nuestra relación con el Señor. Bueno, Jesús lo decía, si me amáis, como dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, nuestra palabra, si tienen su vida centrada en Dios, guardaremos sus mandamientos, dependeremos de Él, confiaremos en Él, no importa lo que se venga, no importa lo difícil que sea, no importa de dónde saldrá la provisión, no importa cómo se podrá, pero si Dios está haciendo algo, únete a lo que Dios está haciendo en medio de nuestros días, en medio de nuestros tiempos. Hay un texto que me gusta mucho y que también está en Juan, en este caso está en el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 23 al 25. Decía Jesús y lo dijo en su oportunidad, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, tiene que suceder, pero si muere, produce entonces mucho fruto. El que ama su vida, para concluir, dice él, la perderá. O sea, el que tiene su vida centrada en uno mismo, la perderá. Pero el que aborrece su vida, o sea, el que deja a un lado su vida para no ser la prioridad, sino que el que aborrece su vida en este mundo, la conserva, dice el texto bíblico, para la vida eterna. Así que, hermanos, seamos nosotros como ese grano de trigo, caigamos a tierra, quedemos solos, y si es así, si renunciamos a nuestra vida, ese grano es el que florece y produce entonces mucho fruto, y esa vida la conserva para la vida eterna. Estimados hermanos, amigos, cuando una vida está centrada en Dios, es alguien que dice, si estos confían en carros y si estos confían en caballos, ¿qué yo voy a hacer? Yo me voy a afirmar del nombre del Señor. Sí, muchos confían en aquello, muchos confían acá, pero yo me voy a confiar del Señor, que es capaz de hacer más allá de lo que yo puedo o muchos pueden hacer. ¿Cuál es tu lugar? ¿En dónde estás tú? ¿En los caballos? ¿Estás tú con los que confían en carros? ¿O estás tú centrando tu vida en el nombre del Señor para entonces tener memoria de Él? Te quiero invitar a que hagamos un compromiso. Y tú que estás en casa, si estás escuchando este mensaje y te quieres acercar a Dios, te quiero dejar la invitación para que puedas llamarme, escribirme y poder conversar y ayudarte para que tú entonces puedas tener este encuentro personal con Dios y así tener nuestra vida centrada en Él. Oramos, te invito a orar, te invito a meditar en esta oración que hacemos juntos. Oramos al Señor. Te damos las gracias, Padre. Muchas gracias porque nos has permitido compartir este tiempo de reflexión, este tiempo de mirar también nuestro corazón a la luz de esta historia, de este relato en el libro de Números, donde de alguna manera grafica lo que sucede a lo largo de nuestra vida. Es verdad, hay momentos difíciles, adversos, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Pero cómo me invitan? ¿Cómo me llaman? ¿Cómo quieren? ¿De qué manera? Pero ahí está el momento crucial donde se define en dónde tengo centrada mi propia vida. Ya que cada uno de nosotros somos dueños de ella, qué importante es poner y tomar nuestra vida para hacerte a ti, Señor, dueño de ella. Sé tú el dueño de nuestra vida. Sé tú el dueño de nuestro corazón. Ayúdanos para no sentirnos dueños de nosotros,
de tal manera que queramos hacer todo lo que nos dicta nuestro corazón, sino por el contrario. De ahí, Señor, tantos errores, tantas equivocaciones, tantas situaciones que muchos lamentan. Pero hoy queremos colocarte en nuestras vidas para que tú seas dueño de ella. De tal manera que frente a toda situación que venga, Señor, nosotros te miremos a ti. No miremos lo que yo puedo o no puedo hacer, sino que miremos lo que tú eres capaz de hacer, lo cual es infinitamente más grande y más allá que nosotros mismos. Señor, si en esta hora alguno de nosotros nos hemos identificado y hemos descubierto que nuestra vida ha estado centrada en cada uno de nosotros, ayúdanos a dejar y de poner esa actitud. Ayúdanos a cambiarnos al otro lado. Ayúdanos a confiar y a creer. Ayúdanos a ponernos del lugar de Josué y de Caleb, que al finalmente, por su actitud, por su postura, por su vida centrada en ti, fueron los que disfrutaron la bendición de entrar a esta tierra. Porque así es, porque todo lo que uno siembra, lo cosecha. Gracias, Señor. Gracias. Alabamos tu nombre por este relato que nos ha permitido reflexionar en el tema de esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.